Vamos a desarrollar el ejercicio 1 utilizando la tecnología de servlets. Estos servlets los vamos a combinar con MySQL. Entonces, para ello, primero levantamos el servidor Apache Tomcat desde nuestro NetBeans. Decimos menú Windows, servicios o prestaciones. Desplegamos los servidores y aquí está el Apache. Le damos clic derecho, Start. Si todo sale bien, debería aparecernos aquí la flechita verde, ¿cierto? Listo, levantamos Apache. Luego me dice levante WAMP Server. Voy a mi escritorio, aquí tengo el WAMP Server, lo ejecuto. Y en la parte inferior derecha, ahí me debería cargar el WAMP. Entonces, recuerden que WAMP es una suite de programas. En este caso, WAMP me otorga el servicio de MySQL, pero es una versión muy pequeñita para pruebas solamente. Me ofrece también un servidor Apache, me ofrece también un servidor para aplicaciones web que utilicen el lenguaje PHP. Y la W, bueno, viene siendo de la orientación de Windows. Listo. Luego me dice asocie WAMP Server a NetBeans. Por lo tanto, una vez que ya tenemos iniciando WAMP Server, iniciamos el servicio de MySQL. Ya está iniciado. Entonces NetBeans me va a poder permitir reconocer ese servicio, y acá donde dice databases, yo voy a poder registrarlo. Este paso solamente lo puede hacer si es que ya está iniciando, o si es que ya inició, perdón, el WAMP. Nombre de usuario de MySQL, root, contraseña, no le voy a colocar ninguna. Ok. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago ese paso de registrar sin haber iniciado el servicio? La verdad es que me mandaría un error. Entonces, listo, mira, ahí logramos registrar MySQL. Puedo ver todas las bases de datos que están creadas, que en realidad son algunas de sistema. Y eso, cumplimos con el paso 1. Paso 2 me dice cree una base de datos llamada mercado. El usuario con el que me voy a conectar va a ser root, lo acabamos de ver, ¿cierto? Y la clave, que la clave de root era nada, por eso están las doble comillas vacías. Entonces creamos la base de datos con el nombre mercado. Entonces, sobre MySQL, clic derecho, y debería haberse conectado automáticamente a MySQL. O sea, deberíamos estar trabajando ya sobre el servicio. De no ser así, bueno, usted tiene que dar clic derecho sobre MySQL Server y conectarse. En mi caso ya está hecho. Entonces digo al tiro, créate database, acá arriba. Le coloco el nombre, la base de datos va a ser mercado. Entonces nos genera acá el icono y nos genera también la cadena para trabajar sobre esa base de datos. Ahí está, mercado. ¿Cuáles van a ser las tablas de esta base de datos mercado? Tenemos la tabla llamada productos, tenemos algunos insert y tenemos un pequeño select. Entonces eso lo copiamos, damos clic derecho sobre la cadena, mercado. Debería ya haberse conectado, ¿cierto? De no ser así, bueno, usted le da clic derecho y se conecta. Entonces, clic derecho, execute command, lo pegamos, seleccionamos todo y recuerde, esta parte de lo que hicimos recién de registrar el servicio de MySQL en NetBeans es para poder ejecutar este tipo de instrucciones desde NetBeans. Es como lo que hacíamos con SQL Server. ¿Okay? En este caso, yo estoy con MySQL. Selecciono, doy clic derecho sobre alguna parte de la selección, Run Selection. Entonces debería crearse dentro de mercado la tabla productos. Esa tabla debería quedar con 5 registros y debería haberse ejecutado el select asterisco from. Ahí está el resultado del select asterisco from, por lo tanto esto ya se creó bien. Tenemos la base de datos mercado, tenemos la tabla y tenemos las inserciones, tenemos los registros. Bien con el paso 2. Paso 3. Me dice crea un proyecto del tipo de aplicación web con las siguientes características. Ejercicio 1, mercado. La ruta de contexto viene siendo el nombre que me va a aparecer en el navegador una vez que yo ejecute la aplicación. Y la versión de Java que vamos a utilizar va a ser la 7. Entonces, proyectos, archivo, nuevo proyecto, categoría Java Web,
proyecto web application, next, le indicamos el nombre que sería ejercicio 01-mercado, elijo la carpeta donde voy a guardar esto, en mi caso clase 7 desarrollo, next. Aquí donde dice context path o ruta de contexto, debo colocar el que me dice la instrucción, que sería mercado. Por lo tanto, cuando lo ejecutemos en el navegador voy a ver esto que dice mercado. Servidor me decía Apache Tomcat, ahí está, y la versión de Java la 7. Podría ser cualquiera y vamos a llegar al mismo resultado, ¿ya? Voy a trabajar con la 7. Ahí estaría ok. Finish. Voy a borrar ese comentario, no me gusta, lo borro. Despliego, ¿cierto? Mis carpetas de trabajo, mis paquetes fuentes, y me doy cuenta que tengo una estructura muy inicial. Tengo con suerte un index.html. Veamos qué es lo siguiente. Paso número 4. Dice, cree los siguientes paquetes indicados a continuación. Voy a crear 3 paquetes. Uno que diga modelo, y otro vista y otro controlador. Entonces, sobre source package, clic derecho, new Java package, digo modelo, Java package de nuevo, vista, controlador. O sea, lo que vamos a aplicar es el modelo MVC, modelo vista controlador. Es decir, vamos a generar una aplicación que interactúe con base de datos, pero esta aplicación va a seguir cierto orden. Por una parte, dentro de lo que es vista, vamos a tener las interfaces que el usuario va a utilizar para visualizar los datos que obtengamos desde la base de datos. O sea, todo lo que sea una muestra para el usuario lo vamos a tener en vista. En el modelo vamos a generar lo que son los Java Bean, lo que es el Java Bean. Es decir, vamos a tener una clase con una serie de atributos junto con su respectivo constructor y sus respectivos getters. Y en el controlador voy a tener algunas clases en la cual voy a ir teniendo ciertas funcionalidades. O sea, todo lo que sea un insert, un delete, un select, todo lo que tenga que ver con acciones sobre la BD, lo voy a tener en controlador. ¿Okay? Entonces ahí tenemos modelo, vista, controlador, MVC. Paso número 5. Dice, cree una clase Java con las siguientes características. La clase se va a llamar DAO y la voy a crear dentro de controlador. Entonces, clic derecho sobre controlador, new, buscamos ahí Java Class. Recuerde que si no le aparece Java Class, la buscamos en otros, categoría Java, y ahí me aparece Java Class. Le coloco un nombre que sería DAO. DAO lo puse pensando en la sigla de Data Access Object, o sea, objetos de acceso a datos. ¿Sí? DAO. Finish. Borro estos comentarios. Ya, mira, aquí vamos a tener en el DAO, vamos a tener los métodos conectar y desconectar. Y también vamos a tener otros métodos que me van a permitir insertar datos, obtener resultados, ¿sí? Todo lo que sea interacción con base de datos lo vamos a manejar en el DAO. Entonces, para ello, en el DAO necesito de una importación. Tengo que importar algo. Import java.sql.connection result set statement driver manager y necesito SQL exception. Si se fijan, todo pertenece a la misma ruta, java.sql, por lo tanto podríamos ahorrarnos ese paso simplemente diciendo java.sql.asterisco. ¿Por qué no me gusta ocupar ese símbolo de asterisco? Porque dentro de lo que es java.sql yo tengo muchos otros elementos. Entonces, al decir asterisco estaría importando otros que tal vez nunca vaya a utilizar. Entonces yo prefiero importar lo que sí voy a utilizar.
Es por eso que lo hice uno a uno. De todas maneras, voy a dejar el comentario ahí. Ya. ¿Para qué sirven las importaciones? Cada vez que usted va a importar algo es porque en algún momento va a generar un objeto de estos tipos. Todo esto que yo tengo acá son clases. Tengo la clase connection, tengo el result set, statement, ¿ya? O más que clase, dejando de lado un poquito el concepto de clase, vamos a pensar que nos van a servir para declarar simplemente otros objetos. Voy a tener un objeto del tipo connection, un objeto del tipo result set, uno del tipo statement, uno del tipo driver manager, y el SQL exception lo voy a utilizar para casos excepcionales, para algunos casos de error que se nos vayan presentando. Entonces digo private connection con. ¿Para qué vamos a utilizar el con del tipo conexión? Para conectar a la BD. El objeto de RS del tipo result set lo voy a utilizar para guardar resultados de select. O sea, cuando hagamos un select asterisco from, eso nos va a devolver muchos resultados, muchos registros. Todos esos registros los guardamos en RS. Statement, sentencia. Esta sentencia la vamos a utilizar para ejecutar comandos SQL. Recuerden que SQL no es SQL Server, SQL viene siendo un lenguaje, ¿cierto? Lenguaje estructurado de consulta, Structured Query Language. No estoy hablando de SQL Server 2008, 2012, no, me refiero al lenguaje. Entonces cada vez que queramos hacer un select, un insert, un delete, un update o lo que sea de tipo SQL, lo ejecutamos con sentencia. Vamos a generar ahora el método para conectarnos. Lo voy a llamar conectar. Necesito por obligación declarar una estructura del tipo try catch, en donde el primer catch va a soportar errores del tipo SQL. Es decir, si yo presento algún error, ya sea en mis estructuras, en mis comandos o en lo que sea de SQL, se va a gatillar esta excepción. Y por ende se va a ejecutar el código que yo escriba acá. O sea, quiero que la aplicación se detenga. Si tengo algún error de tipo SQL, quiero que esto se detenga. El segundo catch, esto me va a mandar un error, así que no se preocupen. El segundo catch le coloco que sea una excepción más general. O sea, si tengo errores que no sean del tipo SQL exception, ya sea que estoy utilizando un valor nulo que apunte a nada, o variables que tal vez en algún momento tengan un valor erróneo, en esos casos entraría a esta segunda excepción. O sea, esta excepción es súper específica y esta es súper general. ¿Sí? Para cualquier cosa tenemos exception. Ante cualquier eventualidad, exception. Ante errores de tipo SQL, SQL exception. O sea, esto lo hacemos para evitar que la aplicación se detenga de manera involuntaria. Prefiero yo tener el control sobre ella y yo decirle cuándo se va a detener. Y eso lo hacemos con el system.exe. Entramos al cuerpo del try y digo lo siguiente: string parámetros. Lo que voy a colocar en parámetros lo obtengo desde servicios. Aquí teníamos la cadena de mercado. Le damos clic derecho a esa cadena, propiedades, y aquí buscamos el driver class. Pinchamos el botoncito, seleccionamos eso, lo copiamos con control C, me salgo de ahí y lo pego entre las comillas. Listo. Esto que yo hice acá en dos pasos, podríamos haberlo hecho en uno solo. Podríamos haber hecho eso. ¿Ya? Acá entre comillas. Podríamos haberlo hecho así. ¿Ya? Yo por costumbre prefiero hacerlo en dos pasos.
Lo siguiente que necesito es la URL. Ya les explico al tiro qué hace cada una de estas instrucciones. Dentro de URL, ¿qué voy a dejar? Nuevamente propiedades de la cadena mercado. Pero acá en vez de driver class necesito database URL. De toda esta cadena yo necesito desde JDBC hasta el nombre de la base de datos, es decir, mercado, hasta ahí. Eso es lo que yo necesito. Eso lo copio con control C, me salgo y lo dejo ahí. Una vez que escribamos esta instrucción, debería desaparecer el error que nos estaba marcando hace rato. ¿Sí? Eso ya debería desaparecer. Ahora mira, esta conexión se genera a partir de varias etapas. Lo primero que yo hago es indicar a qué motor me voy a conectar. En este caso me voy a conectar a MySQL utilizando el driver JDBC. ¿Okay? Lo que hago con class.forName es cargar efectivamente la clase de MySQL que me va a permitir realizar la conexión. String URL me almacena la URL con aquellos parámetros necesarios para conectarme. Es decir, ¿a cuál nombre te vas a conectar? ¿A cuál base de datos? Me voy a conectar a mercado. ¿Cuál es la ruta del equipo donde está mercado? Localhost. ¿Cuál es el puerto para acceder? 3306 en mi caso. Este es un valor por default que me traía en mi caso el WAMP. Y Driver Manager lo que hace es cargar efectivamente toda la configuración anterior que yo había especificado. Entonces estoy diciendo, ¿a cuál base de datos te vas a conectar? URL. ¿Qué tengo en URL? Mercado. Me voy a conectar a mercado. Y aquí está el truco, mira. ¿Por qué dice root? Root es el usuario con el cual me voy a conectar. Y si ese es el nombre de usuario, esto que tiene comillas vacías viene siendo la clave, la contraseña del root. Al principio yo les había colocado ahí que usuario root, contraseña nada. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo estoy indicando. Si yo no coloco esto, aunque todo lo demás esté correcto, no me voy a poder conectar. Guardamos los cambios. Cada vez que yo me quiera conectar, llamo al método conectar. El método desconectar es bien cortito. Mira, voy a copiar por completo el conectar. Lo copio por completo. Me salto algunos espacios. Lo pego. Le voy a cambiar el nombre al método nuevo que pegué. Se va a llamar desconectar. Entonces, cada vez que yo haga una llamada al método desconectar, ¿qué quiero que ocurra? Quiero que la conexión se cierre. Entonces uso mi objeto del tipo connection, que sería con, y digo con.close. Ahora, algo muy importante que no debemos olvidar nunca es esto. NetBeans, o Java mejor dicho, va a intentar acceder a esta ruta, va a intentar acceder al driver de conexión. Pero como yo no he agregado nada al proyecto, si yo voy a mis librerías, nunca lo va a encontrar. Entonces es mi deber agregarlo acá en las librerías. ¿Cómo lo hago? Clic derecho sobre Libraries, Add Library, y aquí buscamos MySQL JDBC Driver. Añadir. Ahí lo agregó. Si yo no hago este paso, aunque todo nuestro código esté correcto, esto no va a funcionar nunca. Guardamos. Entonces esta primera parte la vamos a dejar hasta acá.